voy a hacer, o sea, voy a poner un ejemplo para entender ciertas cosas. Un ejemplo, por eso no quiere decir que vayamos a hacer ejercicios, sino que lo que vamos a ver hoy tengo que verlo a través de números, ¿sí? Por si acaso, de números y fórmulas. Y así que, disculpe, me atreví. Así que eso, chicos, ¿sí? No se urjan si ven fórmulas, ¿sí? O sea, es un ejercicio para explicar, ¿sí? Las fórmulas, ¿sí? Por eso quiero que lo entiendan, ¿ya? Así que vamos a partir. Vamos a partir. Ya. Un segundo. Vamos a partir. Entonces, chicos, sí, esta es la nueva unidad. Esta es la nueva unidad. Sí, como pueden ver ahí, la nueva unidad se llama de requerimientos de agua de riego. El objetivo de esta unidad, como dice ahí, es un poco... Si vemos, es probable que veamos algunas cosas de nuevo, ¿sí? Solamente que vamos a profundizar un poquito. Entonces, ver los contenidos de agua en el suelo, sí, pero ya de manera más directa, ya no de manera tan teórica, sino que poner a la práctica un poco cómo se hacen estos análisis, ver la instrumentación exactamente ya con mayor precisión, ¿sí? Ver exactamente cómo se determina la cantidad de agua que hay en el suelo, cosas importantes como cada cuánto regar, ¿sí? La programación del riego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí la idea de esto es como tratar de juntar todo, ¿sí? Y después en el fondo desarrollar a través de lo que vamos a ver en esta unidad, desarrollar cómo nosotros podemos afrontar una situación donde tenemos que programar la cantidad de agua con la que se riega y las horas con las que se riega. ¿Ya? Entonces, hola Vicente, lo primero que vemos es... No, nada, perdón, si ya una décima menos Vicente. ¿Sí? Una décima menos. Entonces, lo que tenemos ahí es un recordatorio, ¿sí? Es un recordatorio de... Eh, sí, pues 6 décimos menos por llegar atrasado. Yo no doy décimas, solamente quito. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vemos ahí es un recordatorio que el suelo puede estar en saturación, ¿sí? Con los poros llenos de agua, que si no, el contenido del suelo puede ser a capacidad de campo, ¿sí? 48 horas después de un riego, 24, 48 horas después de un riego, que luego el agua se empieza a consumir. Si yo me imaginara que el suelo fuera como los que se ve acá, así como una botella, como una lámina, ¿sí? Shh. Bebé. ¿Sí? Hasta punto de marchito permanente, ¿sí? Que es el momento donde las plantas no son capaces de sacar agua del suelo, ¿sí? Y la cantidad de agua que está disponible para el suelo, ¿sí? La humedad aprovechable, ¿sí? Está entre la capacidad de campo y el punto de marchidez permanente. Esa es la pregunta de prueba, si no me equivoco, ¿cierto? ¿O no? Entonces ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, o sea, la humedad aprovechable, la humedad que es capaz de tomar una planta, está entre la capacidad de campo y el punto de marchidez permanente. Y aquí se ve, ¿sí? Aquí se ve los porcentajes que tiene, ¿sí? Tanto de humedad aprovechable, ¿sí? O sea, la cantidad de humedad aprovechable, pero también los porcentajes, ¿sí? El porcentaje del suelo que está ocupado por agua a capacidad de campo y a punto de partida permanente. En ese caso, por ejemplo, en un suelo arenoso, el porcentaje del suelo, ¿sí? Que está ocupado por agua en capacidad de campo es el 9% versus la punto de partida permanente que es el 4%. Mientras que en un suelo arcilloso, ¿sí? El porcentaje del suelo que está ocupado por agua a capacidad de campo es un 35% y el porcentaje del suelo que está ocupado por agua a punto de marchite permanente es un 17%. Esto es la cantidad, ¿sí? Estos porcentajes, lo vuelvo a repetir, es la cantidad del suelo que está siendo ocupada por agua en cada uno de esos contenidos de agua, ¿sí? Entonces son dos contenidos de agua distintos.
¿sí? Entonces nos damos inmediatamente cuenta que un suelo arenoso retiene poca agua, ¿sí? Por eso la cantidad de agua que está ocupada por agua es tan bajita, porque es poca agua. Un suelo arenoso nunca va a retener mucha agua, se le va el agua al tiro. Versus un suelo arcilloso, que tiene mayor contenido, más volumen de poros, ¿sí? Que tiene también mayor superficie, que también permite como agarrar más agua. El contenido de agua es mucho mayor. Y acá, estos son valores aproximados, ¿sí? De humedad aprovechable. Entonces dice que por cada metro de suelo, por eso dice centímetros partido por metro, que por cada metro de suelo, en un suelo arenoso, por cada metro hay 8 centímetros que están siendo ocupados por agua, mientras que en un suelo arcilloso, por cada metro de suelo, hay 23 centímetros ocupados por agua. Estos son rangos aproximados, ¿sí? Obviamente que esto va a variar de acuerdo al tipo de suelo, puede ir cambiando a poquito. ¿Ya? Entonces, si bien la textura es casi lo más importante, ¿sí? Para definir cuánta humedad guarda un suelo, acuérdense que todo esto es la cantidad de agua que guarda el suelo. ¿Qué otro factor, chiquillo, aparte de la textura, me indica cuánta agua puede retener un suelo? Aparte de la textura. La porosidad. La porosidad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La estructura del suelo. La estructura tiene mucha relación con la porosidad, ¿sí? Así que van de la mano, se toman dentro del mismo. ¿Qué más influye? La densidad del suelo, bien. La densidad aparente principalmente. ¿Mm? La textura del suelo. Ya lo dije, la textura, pues. No está ahí. Dije, aparte de la textura. ¿No dijiste la porosidad? La materia orgánica, profe. Mm, sí, no mucho, en verdad. Lo que pasa es que, más que nada, la materia orgánica mejora la capacidad de retención, pero resulta que el suelo por sí mismo, a menos que tú quieras intervenirlo, el suelo por sí mismo no va a influir. A ver, influye en el sentido que si uno le agrega o le quita, pero no influye directamente en la retención de agua, sino que es como de manera indirecta porque tú la puedes quitar o agregarla, ¿sí? Es como, claro, es como si tú eres una esponja y tú le decís, y tú, vuelvo al ejemplo de la esponja, y tú decís, pucha, ¿influirá si yo le agrego una capa extra de esponja a la esponja? Sí, obvio que influye, pero no tiene que ver directamente con la propiedad del suelo. Dice, Jeremías acá me dice, el peso de la molécula y el volumen gravimétrico. No, volumen gravimétrico, Jeremías, es una manera de contar el volumen, o sea, una manera de contar el agua en el suelo, ¿sí? Cuando yo hablaba de volumen gravimétrico se refiere a una unidad de medida, una manera de contar el agua que está en el suelo, ¿sí? No es una propiedad propia de la suelo. Drenaje igual podría ser, profe. El drenaje en ese sentido, más que nada, el drenaje más que la capacidad de retener agua, influye en la capacidad de soltar agua, ¿sí? Yo estoy buscando la que me retiene agua, y el drenaje influye en la capacidad de soltar agua, ¿sí? Sé que estoy como dando un poco de vuelta, pero es para que entiendan un poco, ¿sí? Y esto del peso de las moléculas tiene que ver más con la densidad, ¿sí? El peso tiene que ver con la densidad. Acuérdate que la densidad es masa partido, ¿sí? Por volumen. Entonces, masa y volumen tienen que ver con la densidad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa hay en el suelo, ¿sí? En el suelo que ocupa espacio, pero no retiene agua? Los macroporos, donde circula el aire. No, pues los macroporos, sí, pero igual pueden retener agua cuando el suelo está saturado. Las La piedras, tierra profe. acá me dice, ¿ah? ¿Qué cosa, sí? Ahí Las la tierra me piedras. está diciendo, sí. Sí, las rocas. ¿Qué cosa retiene agua? ¿Sí? Pero, como dice ahí, ocupa espacio, pero no retiene agua. ¿Sí? Y bien, ¿sí? Son las rocas. Las rocas pueden ocupar mucho espacio. Imagínense que un suelo tenga 50% de roca. Hay un 50% del suelo que no va a poder retener agua. ¿Sí? Súper complicado. Imagínense un suelo que estuviera lleno de roca, 90% de roca. Quiere decir que un 90% del suelo, ¿sí? Imagínense, 90% de roca quiere decir que un 90% del suelo, ¿sí? No va a poder retener agua. Porque las rocas, lo hemos dicho muchas veces,
no me sirven de nada, ¿sí? La roca en general me van a causar que no, ¿cómo se llama? No puedan entrar a las raíces, ocupan espacio, ¿sí? Me afectan cuando quiero ocupar algún arado, ¿sí? Me afectan cuando quiero, eh, ¿cómo se llama? Cuando quiero preparar el suelo. Yo ojalá mi suelo tenga la menor cantidad de rocas posible, ¿sí? La menor cantidad de rocas posible. Mientras menos roca tenga un suelo, ¿sí? Más agua va a ser capaz de retener, ¿sí? Porque las rocas es como si ustedes, no sé, pues chiquillos, es como si el closet estuviera lleno de, no sé, pues de maletas, ¿sí? A eso se refiere. Si un closet está lleno de maletas, no van a poder guardar nada dentro no van a poder guardar nada dentro del closet, ¿sí? A eso se refiere, es como ocupan espacio nomás, ¿sí? Es como acá, pues chiquillos, aquí ustedes mismos lo saben. Algunos de ustedes acá están ocupando espacio nomás aquí en el... No, ya, qué pesado. No, pero se entiende, ¿sí? A lo que voy es que hay cosas que ocupan espacio y que no, es como si tuviera maniquíes, ¿sí? En la sala de clase. No se enojen si ustedes saben que es mi humor negro, ¿sí? Entonces, efectivamente. Entonces, esta humedad aprovechable, ¿sí? El closet lleno de flujo, ¿sí? Esta humedad aprovechable, ¿sí? Como dice ahí, no solo depende, ¿sí? Del porcentaje de capacidad de campo y el porcentaje de punto de marchis permanente, que eso a través están relacionados con la textura, ¿sí? Eso está dado por la textura, ¿sí? Pero también, como dice ahí, hola Vittorio, de la pedregosidad, ¿sí? La porosidad y la densidad aparente, ¿sí? Todo eso influye. Pedregosidad, porosidad, ¿sí? Y densidad aparente, ¿sí? Ahí está. Todo eso va a influir. Hola Vittorio, no sé, tengo, ¿cuántos? 15 días para corregirlo. De 2 semanas, 10 días hábiles. Eso dice el reglamento. Así que espero tenerla luego, pero te digo que en el fondo yo me guío por el reglamento. Sí, así que eso, chiquillos. Tengan paciencia con las notas, ¿no? Si las quiero tener lo antes posible, sí, ojalá pasado mañana a lo mejor. ¿Ya? Tengo muchas cosas que corregir, entonces voy a ir sacando data a poco. Ya. Entonces, sí, la humedad aprovechable, o sea, la capacidad que va a tener un suelo, sí, como dice ahí, de guardar agua, sí. Esta agua que voy a poder aprovechar, perdón, esta agua que voy a poder aprovechar, sí, va a depender no solo de la capacidad de campo y el punto de partida permanente, que están los dos relacionados con la textura, como vimos recién, pero también de la pedregosidad, la porosidad y la densidad aparente. Estas cuatro cosas en el fondo, porque la capacidad de campo y el punto de partida permanente están de la mano con la textura, fíjense ahí, se dan cuenta cómo la capacidad de campo y el punto de partida permanente cambian de acuerdo a la textura, se dan cuenta aquí, textura, capacidad de campo, cómo va cambiando, punto de partida permanente, cómo va cambiando, se dan cuenta, cambian, ¿sí? Van cambiando. Pero también, como decían ahí, de los poros, porque hay los macro y los microporos se va a retener el agua o va a salir el agua. La pedregosidad, porque las piedras ocupan espacio las piedras ocupan un espacio en el suelo y las piedras no son capaces de retener agua. Y también la densidad aparente, porque la densidad aparente me va a decir qué tanto poro hay, qué tan compactado está el suelo. En el fondo es si esa esponja puede tener muchos poros, pero si están todos los poros apretados entre sí, ¿sí? No me va a servir de mucho, ¿sí? Entonces ahí está, la humedad aprovechable. Si yo esto quisiera traducirlo a una fórmula, todo esto que estoy hablando aquí, la fórmula sería esta, ¿sí? El porcentaje de capacidad de campo menos el porcentaje de puntos marchites permanente se divide en 100 por la densidad aparente, eso es la DA, densidad aparente, por la profundidad, por 1 menos la pedregosidad, ¿sí? Si esto fuera así, si todo lo tradujera a una fórmula, sería así, ¿sí? Sería así. Vamos a hacer un ejercicio muy simple, chiquillos, es simplemente reemplazar, ¿sí? Es simplemente reemplazar, ¿sí? Entender cómo yo reemplazaría los datos acá y este el ejercicio, ¿sí? Así que si quieren lo hacen. Sería bacán que lo hicieran.
Así que lo hacen. Sí, sería bueno que lo hicieran. Ya, pues hágalo. Sí, sí. ¿7,2 qué? ¿Cómo se medía la humedad aprovechable? Lo vimos anteriormente. ¿Cómo se medía la humedad aprovechable? Si no hay precocidad, es 0. Exacto. Bien. Sí. Si no hay precocidad, se pone 0. Vamos a reemplazar. Yo lo voy a reemplazar aquí estos datos, ¿sí? Mientras ustedes están ahí resolviéndolo con su mente inteligente, ¿sí? Sí, sería 1. ¿Sí? Entonces, 22 menos 10 por la densidad aparente, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la profundidad, que es 60 centímetros, por 1 menos. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Sí? Que a veces, recuerda que acá de repente se pierden con los ejercicios, ¿sí? Entonces esto me da, sumando y restando, dividiendo, ¿sí? Me va a dar que aprovechable, ¿sí? La cantidad de agua que se puede aprovechar en el suelo, ¿sí? Son 7,2 centímetros. Esa es la unidad de medida, centímetros. 7,2 centímetros, ¿sí? O sea, 60 centímetros de profundidad, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo, que en estos 60 centímetros de profundidad, ¿sí? Imagínense que esto fuera una botella con agua que midiera 60 centímetros, ¿sí? O, si alguien tiene una regla a mano, imagínenselo, ¿sí? Imagínense que esa es la profundidad, son 60 centímetros, o sea que de esos 60 centímetros, bien, 7,2, ¿sí? De esos 60 centímetros de profundidad que hay en el suelo, ¿sí? 7,2 centímetros, ¿sí? Solamente son capaces de retener agua. A eso se refiere, ¿sí? Que de esos 60 centímetros de profundidad que tiene el suelo, solamente 60 centímetros, más bien dicho, a ver, voy a explicarlo mejor. 60 centímetros, ¿sí? Si estuvieran llenos de agua, eso sería mi suelo saturado, ¿sí? Si yo tuviera 60 centímetros de profundidad y estuvieran llenos de agua, eso sería mi suelo saturado, ¿sí? O sea, si esto fuera, voy a buscar una figura, ¿sí? A ver, objetos. Voy a ver si hay alguna que parezca una botella. Pero un poquito, ¿eh? Quiero ver si lo... Acá hay un vaso, igual me sirve, ¿ya? Supongamos que este vaso, que está acá, es el suelo, ¿ya? Eso, ahí está. Sí, voy a poner eso para allá un poquito para que entiendan lo que está pasando. ¿Sí? Ese vaso que está ahí es el suelo. Ese vaso que está ahí es el suelo. ¿Sí? Ahí está. Esto será mi suelo. Y este suelo tiene una profundidad de 60 centímetros. O sea, esto es un suelo, pero digamos, vamos a ponerlo que es un vaso. ¿Sí? Y esto tiene desde el punto, desde arriba hacia abajo, ¿sí? 60 centímetros. 60 centímetros. Esa es la profundidad. Todo este vaso desde acá arriba hasta acá abajo son 60 centímetros. Si el suelo estuviera saturado, estaría todo ocupado con agua.
Pero resulta que no es así. Que yo tengo, el suelo va a estar saturado. ¿Sí? El suelo va a estar saturado. Acá va a haber una parte que va a estar a capacidad de campo. Otra parte aquí que va a estar a punto Marchítez permanente. ¿Sí? Está a 60 centímetros. Todo esto mide 60 centímetros. Eso que quiero que les quede claro. Todo eso mide 60 centímetros. Y todo este pedacito que está acá, este pedacito que está aquí entre medio, entre esos dos, va a medir, ¿sí? Ese pedacito que está ahí entre medio, mide 7,2 centímetros. A eso se refiere, ¿sí? A eso se refiere. Que ese pedacito que está entre la capacidad de campo y el punto Marchítez permanente va a ser 7,2 centímetros, ¿sí? Todo el vaso mide 60. Todo el vaso, ¿sí? Todo este vaso mide 60 centímetros, por eso está acá arriba. Todo el vaso mide 60 centímetros. Tenemos el porcentaje a capacidad de campo, el porcentaje a punto Marchítez permanente, y lo que está entre medio de esos dos son 7,2 centímetros. ¿Sí? O sea que en este suelo de 60 centímetros de profundidad, ese pedacito de agua que está ahí, esos 7,2 centímetros que están ahí, si yo tuviera una lámina, si fuera una lámina, es como si fuera una lámina de agua, es el agua que va a estar disponible para las plantas. ¿Sí? Esta agua que está sobre la capacidad de campo se pierde, ¿sí? Porque es agua de drenaje, y esta agua que está aquí debajo del punto Marchítez permanente, tampoco las plantas la pueden agarrar porque está pegada a las partículas del suelo. Solamente van a poder agarrar ese pedacito que está ahí, ¿sí? Esos 7,2 centímetros. ¿Sí? Eso es la altura de agua del suelo. ¿Se acuerdan que vimos la altura de agua? Ya, a eso se refiere con esa altura de agua. ¿Sí? La altura de agua está disponible para la planta, son 7,2 centímetros de suelo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿El resto? Chiquillos, chiquillas, sin miedo. De la fórmula, Michelle, de esta fórmula de acá. Acá a la derecha, mira. De aquí. De acá. Ahí. Ahí está el 7,2. Exacto. De hecho, eso es súper importante que lo sepan. Es re poco, ¿sí? Y por eso te dan cuenta que el suelo, porque el resto del suelo es una parte sólida, ¿sí? El resto del suelo es una parte sólida, David. El resto del suelo puede ser, bueno, en este caso no hay rocas, pero fíjate que en un suelo la cantidad de poros, ¿sí? Tú lo que más ves en un suelo, el 50% del suelo, es una parte sólida. La otra mitad va a ser poro, pero puede ser poro, ¿sí? Y a veces tienen poco poro y a veces tienen mucho poro. Pero además no todos los poros guardan agua, ¿sí? Exacto. Miren, ahí está, bien, buena observación, Ter. Si este suelo tuviera mucha pedregosidad, sería menos todavía, ¿sí? Sí, pues es poquito porque el suelo tiene 60 centímetros y lo que tiene realmente, lo que puede aguantar agua es poquito, ¿sí? Y por eso, chiquillos, lo vuelvo a repetir, por eso es complicado cuando el suelo se empieza a compactar, porque cuando se compacta el suelo, se empieza a compactar, empieza también a afectarse la cantidad de agua que es capaz de retener, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta, o sea, si son apenas 7,2 centímetros disponibles para las plantas en un suelo de 60 centímetros de profundidad, imagínense en un suelo que está compactado, ¿sí? Imagínense un suelo que tiene mucha roca, imagínense un suelo que tiene pie de arado, imagínense en un suelo que está, no sé, pues que lo he trabajado uno y otro año de la misma manera, ¿sí? Exacto, se va a perder lo poquito, ¿sí? Entonces, ahí está súper claro, súper que bueno las observaciones que están haciendo, chicos, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta, porque finalmente lo que es capaz de retener un suelo de agua es bastante poco, ¿sí? Igual tiene una densidad muy bajita, generalmente las densidades son un poquito más altas, pero igual, no deja de ser. Ya. Entonces, qué bueno que se dieron cuenta. Ahí uno se da cuenta inmediatamente. ¿Sí? Es un poquito nomás, en un suelo de 60 centímetros. ¿Sí? Si tuviera roca, más complicada la situación. Si este suelo estuviera compactado, más complicada la retención. Aparte, chiquillos, lo otro que piensan, esto es un suelo franco arenoso. ¿Sí? Si este fuera un suelo arcilloso, probablemente sería mucho más.
¿sí? Pero esto es un suelo franco-arenoso. Además, un suelo, ¿sí? Que ya por sí solo no es capaz de retener tanta agua. Franco-arenoso, ¿sí? Fíjense, eso también importa. Ahí está, franco-arenoso. Por eso es que la arena nunca va a retener mucha agua, ¿sí? Piensen en la playa, el agua se va al tiro en la playa, en la arena, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con lo poquito de agua que hay. ¿Ya? Pregunta. El agua va a ir bajando, va a ir bajando. Estos 7,2 centímetros que son disponibles, uno no le puede poner más arcilla al suelo. Para mejorar la retención, no es que uno le agregue arcilla, lo que ahí sí, por lo que decía los chiquillos, le pone más materia orgánica, por ejemplo, al suelo. O trabaja el suelo, ¿sí? O trabajas el suelo para que tu suelo eventualmente, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos nosotros, los que tuvieron clases conmigo? Uno va mejorando el suelo, mejorando el suelo, mejorando el suelo, ocupa todas las técnicas que vimos de mejora del suelo y eso a la larga va a hacer que tu retención de agua va a ser mayor, porque te aumenta los contenidos de materia orgánica, porque aumenta la profundidad del suelo, porque evita la compactación, ¿sí? Todo esto que vimos en su momento, intercalar distintas especies, ¿sí? El silvopastoreo, etcétera, etcétera. Todo eso finalmente va a mejorar tu suelo, ¿sí? Más que agregar arcilla. Aumentar los contenidos de materia orgánica, ¿sí? Sembrar en terrazas, ¿se acuerdan? Todo eso que vimos. La rotación de cultivos, bien Martina, ¿sí? Todo eso finalmente, acuérdense, va a terminar ayudando, ¿sí? Va a terminar ayudando a que retenga más agua. Claro. Lo que dice el David, sí, hay que ir arreglando de a poco, los viejitos que arreglaban las cosas, no como ahora que todo es desechable. Exactamente. Hay que pensar en la agricultura que es para futuro, no es para hoy, no es para esta temporada ni para los 5 años, tiene que ser para 20, 30, 40 años más, así hay que pensar. Ya. Entonces, vamos a estar en esa situación, se empiezan a acabar estos 7,2 centímetros y yo dejo que se acaben completamente estos 7,2 centímetros, dejo para volver a regar. Espero que se acaben completamente los 7,2 centímetros o no, o riego un poco antes, chicos. No, que un poco antes, el umbral de riego, lo que hablábamos el otro día. Bien, bien, ¿sí? Lo que hablábamos el otro día, el Profe, umbral de riego. Dime. profe, todavía no entiendo cómo sacó el 7,2. Reemplacé los datos nomás, pues. Esta fórmula, ocupé esta fórmula acá. Pero 22 menos no 10, está 22 menos 10. sí, divido ese número en 100. 22 menos 10, lo divido en 100, me va a dar... 21,9. No, 22 menos 10, ¿cuánto es? 12. Divídelo en 100. ¿Cuánto 0,12. te dio? ¿Cuánto? 0,12. Ya, 0,12. Por 1. 0,12. Por 60. Ahí ya 7,2. Ahí está. Porque Ah, 1 ya. menos 0 es 1. Y ese número Ah, por 1 ahí. Ahí está. ya. Ese era mi. Entonces dice, bien. Entonces se llega antes de llegar al punto marchipulante. Bien, bien. No hay que esperar tanto. Eso es lo recomendable. Regar en el umbral de riego. ¿Qué es lo que se ve acá? ¿Sí? Aquí, miren, fíjense. Fíjense. Ahí está. Miren ahí. Viene el agua, se empieza a acabar el agua. Si esto fueran los 7,2 centímetros, estamos aquí, hay otros números, pero eso es lo que quiero que entiendan. Empieza aquí, tengo 7,2 centímetros y el agua, yo no dejo que llegue aquí. El riego antes, lo que hablábamos el otro día. El umbral de riego, no hay que esperar tanto, ¿sí? No hay que esperar tanto. Riego, ¡pam! Sube de nuevo el contenido de agua en el suelo. Sube, sube, sube. Va bajando el contenido de agua. Llego aquí al umbral de riego, riego antes, riego antes, riego antes. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que esperar tanto? ¿Por qué no hay que esperar que el agua llegue hasta el punto de marchite permanente, chiquillo? Para evitar el estrés Porque, del cultivo. Sí. ¿Qué más? ¿Que alguien más dijo algo aparte de profe, Víctor? ¿Alguien más está ahí? profe, una Dime, dime. pregunta. O sea, tengo una pregunta. La fórmula que hizo usted con el vaso y todo eso, para sacar la humedad aprovechable, ¿ese es a base de qué sistema de riego?
buena pregunta. En ese momento da lo mismo el sistema de riego. En ese momento da lo mismo, porque tú solamente estás hablando del suelo. En ese momento tú estás solamente hablando del suelo, anteriormente. ¿Sí? Ya, Anteriormente. porque lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente. En el momento que se hace un cálculo para el riego de un suelo, es muy diferente el que es a goteo al que es por tendido. Entonces, mi pregunta es, ya. ¿son dos fórmulas diferentes las que se ocupan para sacar ese cálculo? No. La humedad aprovechable, ¿sí? La humedad aprovechable, la cantidad de agua que es capaz de grabar un suelo, estamos hablando de humedad aprovechable, que estamos hablando solo del suelo, el suelo por sí solo, incluso el suelo sin cultivo, ¿sí? El suelo por sí solo, sin cultivo, sin nada, estamos diciendo, con esto que estoy mostrando ahí, cuánta agua, ¿sí? En el fondo, todos esos cálculos están relacionados a cuánta agua es capaz de guardar un suelo. Nada más, no estamos hablando de riego. Esto puede ser el suelo por sí solo, es una propiedad del suelo, ¿sí? Todavía no metemos el riego. Quiere decir que eso es como una calicata. Sí, estoy haciendo una calicata. Riego, una onda así. Claro, súper, sí, exactamente. Exacto, eso es una propiedad del suelo. Entonces acá le estoy diciendo cuánta agua es capaz de retener un suelo, y de esa agua que es capaz de retener el suelo, cuántos centímetros son capaces de entregársele a un cultivo, en teoría, ¿sí? En teoría, ¿sí? Y eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿sí? Acá sí entra, Vale, en el umbral de riego, ¿sí? Sí entra el tipo de riego, ¿sí? Como dice ahí, la cantidad de agua va a ir bajando, y aquí ya, fíjate, dice riego, aquí ya entra el riego, ¿sí? Y como dicen los chiquillos, ¿sí? Yo riego, tengo que regar antes de llegar al punto de marchite permanente, porque si no, la planta se estresa y muere, ¿sí? La planta se va a estresar. Porque esto es, volviendo al ejemplo, esto es igual que el capo, ¿sí? A medida que a uno se le va acabando el capo, ¿sí? Uno empieza a necesitar más fuerza para sacar agua del suelo. En el caso del suelo pasa lo mismo. A medida que me empieza a quedar menos agua, a la planta le va a costar más sacar agua del suelo, ¿sí? Pero como dice acá, esto va a depender, si yo riego antes, si yo riego, aquí cuando riego va a depender, y ahora sí, depende del tipo de riego. Y ahora sí entra el tipo de riego, ¿sí? Sí, sí, el umbral de riego, dice, es un criterio de riego convencional, o sea, de riego en general, que consiste en regar cada vez que se ha agotado un porcentaje de la humedad aprovechable del suelo, y como dice ahí, sin que esta condición afecte significativamente el nivel de producción. O sea que yo tengo que regar antes de que me afecte el nivel de producción del cultivo, lo que dice ahí, ¿sí? Antes, el nivel de producción, lo que ustedes decían, el estrés, ¿sí? Hay que evitar que la planta se estrese, lo más posible. ¿Por qué cambia? Y ahí lo que decía, que era Benjamín, parece, ¿no? No, ¿quién era? Vittorio, no sé quién era. No sé quién había mencionado lo del riego. O sea, alguien lo había mencionado, no sé quién. Bueno, quien sea que lo haya mencionado. Y ahí depende del tipo de riego. Y ahí está, por eso cambian los porcentajes. Esto significa, Martina, estos porcentajes que están acá, si te das cuenta, tú dices, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de acá arriba, mira este porcentaje, mira este caso. Tu capacidad de campo está a un 50,2%, tu punto de marchitez permanente está a un 29,7%, y este dice, el umbral de riego se refiere a qué porcentaje, ¿sí? Y ahora es un porcentaje, a qué porcentaje de agua en el suelo tú tienes que volver a regar, ¿sí? ¿Qué porcentaje de agua en el suelo tú tienes que volver a regar? Profe, ¿eso tiene que ver con la frecuencia de riego? Según el Tiene que ver tipo de con suelo y la sí, textura. sí, es lo que vamos a ver en un segundo. En un segundo vemos la Ya. frecuencia de riego, ¿sí? En un segundo. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que a veces no le escucho porque mi internet está como complicado. Entonces, Ya, por ya. eso hay veces que no llega como desfasado. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero sí, ya, estos porcentajes, ¿sí? Imagínate que, voy a volver acá al ejemplo del vaso, ¿sí? Vamos a volver aquí al ejemplo del vaso. Acuérdate que el vaso, este vaso, por poner un ejemplo, lo habíamos dicho, este vaso aquí está lleno hasta un 22%, ¿sí, Martina? Ahí está hasta un 22%. Acá está lleno hasta un 10% el vaso. Obviamente que no está exacto pero para que entiendan.
¿sí? Y, me borré el 7,2. Y el agua se va a empezar a acabar, Martina, aquí, se empieza a acabar, y tú, nuevamente, no dices que va a regar, no va a regar acá, tú no riegas en el 10%, uno riega en una situación intermedia, ¿sí? A lo mejor va a regar cuando esto esté en, no sé, 16%, ¿sí? 16%. O sea, tu umbral de riego es cuando el porcentaje de agua en el suelo está a 16%. ¿Se entiende, Martina? Ese es el porcentaje del umbral de riego. Ese se refiere a ese porcentaje, ¿sí? Dependiendo de la textura, ¿sí? Dependiendo de la textura. ¿Te das cuenta? Entonces uno tendría suelo a capacidad de campo, suelo a punto de marchidez permanente, y este porcentaje que está acá, el porcentaje intermedio, es lo que se llama el umbral de riego. El umbral de riego sería el contenido de agua al cual yo riego, ¿sí? El contenido de agua al cual yo voy a regar. Es como si tú dijeras ahí, mire, que tú estuvieras así tomando en una fiesta y tú le dijeras ahí al mozo, mire caballero, no quiero que me esté, ya la copa no quiero que esté llena, quiero que la que... Ah, buena pregunta. ¿Cómo? Ya esa es bien la pregunta de la Martina. ¿Cómo sé cuándo tengo que regar? ¿Cuándo el suelo no está tan húmedo? Ya viene esa pregunta. Ya viene esa pregunta, Martina. En un segundo viene. ¿Sí? Te la respondo en un segundo, Martina. ¿Sí? Te la respondo en un segundo. ¿Sí? Porque eso no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil saberlo. ¿Cuándo tengo que regar? Ya vamos a revisarlo. ¿Sí? Ya vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo de eso, Martina. ¿Sí? Vamos a ver ahora rápidamente. Voy a quedarme con tu pregunta, Martina. Te la respondo en 2 diapos más. ¿Sí? En 2 diapos más. Como dice acá, ¿cuánto? No, esto es cuánto. ¿Sí? O cuándo. ¿Cuándo? Esto no era cuánto, era cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo regar? ¿Cuándo regar? Lo que dice la pregunta. ¿Cuándo tengo que regar? Entonces ahí lo que yo hago, ¿sí? Lo que se hace, es que básicamente yo tengo que tener súper claro cuáles son las características de retención de agua de mi suelo, ¿sí? Tengo que tener súper claro en qué momento mi suelo está a capacidad de campo, en qué momento está a punto de marchitez permanente, cuánto es el agua que puede guardar mi suelo, que es todo lo que vimos en la unidad pasada, ¿sí? Lo último que vimos en la unidad pasada. Ver esto de los contenidos volumétricos, la altura del agua, ¿se acuerdan todo eso? Todo eso tengo que tenerlo súper claro, ¿sí? Porque por eso yo puedo saber lo que dice la Martina. ¿Cuándo regar? ¿Cómo sé cuándo? Cuando el suelo no está tan húmedo, cuando el suelo no esté tan seco, cuando hayan pasado unos días exactos. Es difícil saberlo, ¿sí? No es tan simple. Yo tengo que estar midiendo constantemente o tengo que tener claro cuáles son los contenidos de humedad de mi suelo y tener claro en qué momento yo llego, ¿sí? En qué momento yo llego a mi umbral de riego, ¿sí? Tengo que tenerlo súper claro. ¿En qué momento ocurre mi umbral de riego? ¿Cómo lo voy a saber? Entonces, para eso, ¿sí? Para saber cuándo, ¿sí? Cuando saber qué cantidad de agua, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de agua que tiene que tener mi suelo, ¿sí? O sea, cuando yo digo, ya, si mi vaso midiera 100, la capacidad de campo es a 40, punto de marchitez permanente a 20, tiene que haber un momento en intermedio en el cual yo riego. Y eso es lo que me estoy preguntando acá, ¿sí? Y para saber esa cantidad de agua en la que está mi suelo y en la cual yo tengo que regar, ocupo esta fórmula, ¿sí? Ocupo esta fórmula, ¿sí? Ocupo esa fórmula, este umbral de riego. Exacto, ellos no hacen los cálculos, ¿sí? Ellos no hacen los cálculos, pero saben cuándo regar, ¿sí? ¿Sí? Voy a dividir aquí una cosita, ¿sí? Ahí sí, esa es la forma, ¿sí? Claro, lo que pasa es que esto finalmente tú te lo vas dando la experiencia, pero resulta que ahora, Felipe, si bien en el campo, te lo dices tú, los campesinos saben cuándo regar porque ya conocen su cultivo, conocen su suelo, conocen todo, pues resulta que ahora, si tú te quieres dedicar a la agricultura y empezar un cultivo desde cero, y especialmente con riego dignificado, tú no podías hacerlo tan al tuntún, porque ya no nos sobra el agua, pues, chiquillo. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿sí? En la actualidad, aparte que me dice Christopher, el riego varía año a año. Tú sabes que hay momentos del año, ¿sí? Porque acá solamente hemos hablado del suelo, pero todavía nos falta meter el cultivo y nos falta saber si estamos regando por goteo o regando por tendido, ¿sí? Tradicionalmente.
Claro, la gente en el campo sabe porque conoce, porque avanza, porque ve todos los días. Po. Está todo el día en el campo. Ya sabe más o menos, pero uno no, po, ¿sí? Sí, pues, hay trucos, sí, efectivamente. Hay, la Romina, por ejemplo, me decía que ella le mete un palito, sí, a la maceta y todo eso. Hay manera, hay harto truco, pero resulta que esta situación cambia, pues, ¿sí? Y uno tiene que ser más exacto. Entonces, miremos ahora cuál sería mi humedad de déficit, ¿sí? ¿Cuál sería mi humedad de déficit, ¿sí? Miremosla, calculémosla, ¿sí? Calculemos, usemos la fórmula y calculemos. Esto de UR por 100, ¿sí? Veámosla ahí, ¿sí? Ocupen el promedio, ¿sí? Ocupen el promedio. Ya, mira, lo que pasa es que el José lo dice, yo meto el dedo en la tierra y veo que hay un metro humedad está, pero si tenéis un suelo de 1 metro de profundidad y tenéis raíces de, no sé, pues de nogales que no podéis meter el dedo 80 centímetros de profundidad. Tú cuando en el dedo a lo más vais a poder observar, no sé, 10 centímetros, si es que, pero tú necesitáis saber cómo está más abajo de 10 centímetros. Y ese es el problema, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Como dice, ahora es súper difícil saber y todo eso se hace, ¿sí? Tú mandas a hacer esta curva, tú mandas a ver estos porcentajes, ¿sí? Profesor, utilizamos el umbral de riego de la diapo pasada, No, pues mira lo que dice ahí, el 20. el promedio. Umbral de riego. ¿Estás seguro? No sé, pues. Exactamente, por ahí va, ¿sí? Entonces, voy a volver aquí al vaso, ¿sí? Voy a calcularlo rápidamente, ¿sí? Esto es 7,2 centímetros. Sí, riego por goteo es riego tecnificado. Sí, el otro es riego tradicional, es riego por tendido. ¿Qué número pusieron de UR? ¿25? Entonces, está bien. Ya, para explicar, voy a volver al vaso. Sí, voy a volver aquí al vaso. De acá, Martina. De aquí, riego tecnificado, promedio entre 20 y 30. ¿Por qué me apagaste la luz? De ahí, Martina. Promedio entre 20 y 30. Ya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Dijimos acá que la humedad aprovechable eran 7,2 centímetros, ¿sí? Que era poquita.
¿sí? Que toda esta agua que hay entre esto y esto acá, toda esta columna de agua que hay aquí, son ciertos 7,2 centímetros de agua que hay acá, son 7,2 centímetros. ¿Sí? Toda esa humedad aprovechable. Pero resulta que, ¿sí? Que yo tengo que regar cuando esto va a ir, si esto, imagínense, esto de acá, ¿sí? Esto que está acá, voy a ponerlo aquí, acá, ¿sí? Eso que está aquí, ¿sí? Eso es lo que quiero que se den cuenta, esto que está acá abajo, es como si el agua llegara a cero. Si yo tuviera punto de marchite permanente, es como si el agua estuviera muy cercana a cero, muy cercana a cero, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que regar antes de que el agua llegue a cero, por lo que dijimos, antes de que el agua a cero. Yo ya riego cuando el agua está por acá. Me dice usted en 1,8 centímetros. Ahí yo voy a regar, ¿sí? En este momento. Si yo regara acá abajo, si yo regara en el punto de marchite permanente, esto estaría a lo mejor 0,001 centímetros de agua, ¿sí? Si yo regara ahí en el punto de marchite permanente, estaría regando ahí en 0,001 centímetros de agua. Muy cerca al cero, no es cero. El suelo nunca va a estar 100% seco, pero estaría con esa cantidad de centímetros de agua. Y yo tengo que regar cuando el suelo está acá, en 1,8 centímetros de agua, ¿sí? Riego ahí. La cantidad de estos 60 centímetros van a ir bajando, van a ir bajando, van a ir bajando, van a ir bajando, van a ir bajando. Y cuando tenga 1,8 centímetros de agua, ¿sí? Riego de nuevo. Es así. ¿Por qué cambia diferencia entre un riego tradicional y un riego tecnificado? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta diferencia, este 10% extra que hay acá? Porque resulta, y esa era la pregunta que decía anteriormente el compañero, ¿sí? Porque resulta que en el riego, ¿sí? Cuando yo riego por riego tradicional, tradicional significa sin máquina de por medio, simplemente dejo que corre el agua normalmente, ¿sí? Eso se refiere con riego tradicional. Por surco, por tendido, ¿sí? Que uno llega y mete el agua en el campo, sin goteo, sin aspersores, sin nada. Entra el agua. Por eso se llama tradicional, porque es como se riega tradicionalmente, ¿sí? Yo tengo que regar siempre un poco más, porque esa cantidad de agua, ¿sí? Con la que yo riego, la planta no la aprovecha por completo. Hay mucha agua que se pierde, entonces yo tengo que regar de más, ¿sí? De más, porque no se aprovecha toda esa agua. Estoy inundando el campo. Y cuando yo inundo algo, hay agua que se pierde siempre por gravedad. En cambio, en un riego por goteo, ¿sí? O en un riego con aspersores, uno, como dice el riego por goteo, va regando gota por gota, y es como que yo estuviera rellenando, ¿sí? Imagínense esto, ¿sí? Esto es como si yo llenara un vaso. Hay dos maneras de llenar un vaso, ¿sí? El vaso este que hemos puesto de ejemplo. Uno es que yo lo llene, y eso sería mi riego tradicional, con un bidón de 5, 10 litros, ¿sí? Y lo tirara así, 1, 2, 3, ¡ey! Y tratar de llenar el vaso con eso, ¿ya? Versus un riego por goteo, literalmente es como si yo intentara llenar el vaso, ¿sí? Con un gotario. Esas son las dos únicas formas que tenemos de regar, ¿sí? Pensemos que son las dos únicas formas. ¿Con cuál de las dos es más exacta? ¿Con cuál de las dos es más precisa? ¿Con cuál de las dos tengo menos probabilidades de perder agua, chiquillos? Con un tecnificado. Claro, claro. Con el otro, ¿sí? Imagínense que yo intento calcular, ya me dijeron, Gabriel, échale justo, fuera un vasito chiquitito, ¿sí? Y no fuera tan preciso, voy a empezar a perder más agua, ¿sí? Y entonces todos mis cálculos, el umbral de riego, como no es tan preciso mi umbral de riego, parece que voy a tener que regar un poquito más, porque como estoy regando así con mucha cantidad, no va a ser tan preciso, y yo necesito ser lo más preciso posible, ¿sí? Por eso hay diferencia, por eso hay diferencia, ¿sí? Por eso hay diferencia. Ya. Entonces, hasta lo que estoy viendo ahí, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que, definiendo cuál es el umbral de riego, ¿sí? Que la cantidad de agua con la cual relleno el vaso, ¿sí? Estoy viendo, ¿sí? Estoy tratando de definir en qué momento riego, ¿sí? Está todo ahí, ¿sí? Estamos todos como en veremos, ¿sí? Está todo en veremos. Entonces, ¿sí? Un poquito, está aquí, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es esta, ¿sí? Yo ya sé cuánto. Y ahora, ¿cómo sé cada cuántos días debo regar chiquillos? ¿Cómo podría establecer esa relación?
se tendría Profe, Dime. ¿tiene algo que ver según la la capacidad del río, pero como A ver, espera, vamos por uno. Espera, que hay como tres hablando. Espérense. Hay como tres hablando. Ya. Uno primero, después el otro. Ya. Ya. Uno. Ya. La tía le dice 48 horas después. La Martina dice al ojo como cada 3 días, no sé. Ya, Víctor, ¿qué decías tú? profe, es que yo le iba a preguntar acerca de la velocidad de infiltración Ya. del agua. No, pues esto ya está metido dentro de la capacidad de campo y todo eso. Pero ¿cómo? Te estoy preguntando así, ¿cada cuánto riego? ¿Cómo yo sé cada cuánto riego? Cada 15 días, dice la Michelle. Depende del suelo. profe, Dime, depende dime. dependen muchos factores, el tipo de cultivo, la textura del suelo y el clima también, por la Va por ahí. evapotranspiración. O sea, Va por ahí. son La como cuestión es muchos regar. factores que se juntan. Ya, ¿quién? Mira lo que dijo, mira lo que dijo. Ya, de todas las cosas que hemos visto, ¿sí? Hasta hoy, ¿sí? Desde hoy y la unidad pasada. ¿Cuál de las cosas, cuál de las unidades de medida me incluía algo así como día o segundo o tiempo? ¿Cuál de las unidades de medida? De todo lo que hemos visto. Velocidad de infiltración, sí. La que hizo hace poco, profe, la de humedad. ¿Cuál humedad? ¿Pero eso tenía día? No. Bueno, es lo que capta el suelo. Sí, pero no, yo estoy preguntando, ¿cuál de todas las unidades que hemos visto, cuál de todas las cosas que hemos visto, puede ser hoy u otros días, ¿sí? ¿Cuál de todas me decía la evapotranspiración? ¿Cómo se medía la evapotranspiración, Tiare? ¿Cómo era la unidad de medida de la evapotranspiración, Tiare? La La unidad de medida. evapotranspiración de referencia por el KC. No, estoy pidiendo, no cómo se calcula, ¿cuál es la unidad de medida? Unidad de medida de la evapotranspiración. Milímetros por día. Milímetros por día. Ya. ¿Y qué es la evapotranspiración, chiquillos? ¿Y qué es la Al evapotranspiración? fin y al cabo, el agua que se transpira desde el suelo y desde las plantas. El agua que pierden, bien, el agua que se pierde desde el suelo y las plantas por día. ¿Sí? La evapotranspiración, chiquillos, es el agua que pierde, ¿sí? El suelo y las plantas por día. ¿Y qué es la humedad de déficit? ¿O la humedad aprovechable? ¿Qué son esas? La cantidad de agua que recepciona el suelo, profe. La cantidad de agua que recepciona el suelo, la capacidad de agua que es capaz de retener el suelo. Por ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense, uno es lo que hablaban ustedes, la evapotranspiración, es la cantidad de agua que pierde el suelo y el cultivo, ¿sí? Y lo otro es lo que es capaz de retener, ¿sí? ¿Creen que están relacionadas esas dos cosas, chiquillos? ¿Qué creen? ¿Creen que están relacionadas lo que algo se pierde con lo que algo es capaz de retener? ¿Lo que uno gasta con lo que uno Claro, recibe? Obvio, po, es están para buscar el relacionadas. punto medio. Hay que Sí. buscar el punto medio. Po. Hay una relación entre lo que uno gasta, ¿sí? Y lo que uno tiene. Lo que uno gasta en este caso es la evapotranspiración y lo que uno tiene está dado por la humedad aprovechable, la humedad de déficit, toda esa humedad, ¿sí? Entonces hay una relación. Entonces, repasito muy rápido de la evapotranspiración, ¿sí?
Acuérdense que la evapotranspiración, ¿sí? Depende de dos factores, ¿sí? O sea, se arma de dos factores, la evapotranspiración de referencia, el coeficiente del cultivo, ¿sí? Ahí tenemos el coeficiente del cultivo, va a cambiar, lo dijimos, de acuerdo al tipo de cultivo y a la época del año, ¿sí? Uno se puede evapotranspirar más o menos, aquí entra lo que ustedes decían, acá entra el clima, acá entran las precipitaciones, acá entra el tipo de cultivo, la edad del cultivo, todo eso está acá. Todo lo que pasa arriba, ¿sí? Arriba, de la superficie para arriba, entra en esto, ¿sí? Clima, lluvia, humedad relativa, el cultivo, tipo de cultivo, ¿sí? Todo eso entra aquí, todo lo que pasa arriba. Y todo lo que hemos visto anteriormente es lo que pasa abajo. Retención de agua en el suelo, textura, porosidad, densidad, es lo que pasa abajo. Entonces, uniendo las dos cosas, ¿sí? ¿Cuánta agua estoy perdiendo por arriba? ¿Sí? ¿Cuánta agua estoy perdiendo por arriba? ¿Y cuánta agua estoy reteniendo por abajo? ¿Sí? Relacionando esos dos datos, yo puedo ser capaz, ¿sí? De entender entonces cada cuánto regar, ¿sí? Ahí dice lo que es la evapotranspiración del cultivo. Y como dice ahí, la frecuencia de riego, cada cuánto tengo que regar, está ahí, dado por esas dos cosas. Cuánta agua pierde mi cultivo en un tiempo determinado y la cantidad de agua, ¿sí? Que hay en el suelo o en la que hay que regar el suelo, ¿sí? Lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Y eso me dice a mí la famosa frecuencia de riego, cada cuántos días tengo que regar, ¿sí? Cada cuántos días tengo que regar. Frecuencia de riego, cada cuántos días tengo que regar, está dado por cuánto se pierde en un tiempo determinado y por lo que hay en el suelo, ¿sí? O sea, en el fondo, si esto fuera así, ¿sí? Si esto fuera un mundo perfecto, ¿cada cuántos días me tienen que pagar? ¿Sí? Cuando la cantidad de plata que yo gasto, ojalá esté en un equilibrio con la cantidad de plata que me queda. Sería ideal, ¿sí? No siempre es así, pero en el fondo a mí me sería feliz que a mí me pagaran siempre cuando hay un equilibrio entre la cantidad de plata que gasto y la cantidad de plata que me queda en el banco. Y que ahí me rellenaran la cuenta de nuevo. ¿Se dan cuenta? Un poco, ese sería un mundo ideal. En el suelo hay que tratar de apuntar a eso, hay que tratar de apuntar al mundo ideal, ¿sí? En llegar a ese equilibrio, ¿sí? Donde esas dos, que ojalá no se pierda tanta agua arriba, pero y tampoco que abajo esté vacío, vacío, vacío. Tengo que llegar a un equilibrio, ¿sí? Porque tengo que reponer, ir reponiendo, reponiendo. No esperar a que de que tenga mucha evapotranspiración y tampoco esperar a que tenga poca agua abajo. Entonces, la fórmula que me permite unir esos dos datos es esta, ¿sí? Es esta, ¿sí? Y el último que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los datos anteriores que teníamos acá, ¿sí? Que teníamos acá. ¿Cada cuántos días debo regar si esa es esa dice evapotranspiración semanal? ¿Sí? Fíjense bien en la unidad de medida, ¿sí? ¿2,5, profe? ¿2,5 qué? ¿Día? ¿2 días y medio? Más o menos, ¿sí? Vamos a poner los datos. Eso es cada cuánto se lee, efectivamente. Entonces, miremoslo, ¿sí? Vamos a reemplazar estos datos acá, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar, voy a llegar y reemplazar, ¿sí? Uy, voy a llegar y reemplazar, ¿sí? Entonces, voy a poner con la unidad de medida, ¿sí? Entonces, esto acá es... Se me va a mover todo, pero bueno. Ah, vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces tengo 45 milímetros a la semana dividido en 18 milímetros, ¿sí? Tiene que estar todo en milímetros, ¿sí? O todo en centímetros, todo en metros. Eso me da, ¿sí? Eso da, ¿cuánto dijimos? 2,5 veces, básicamente eso es 19,5 veces por semana, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Un poquito,
Y 2,5 veces a la semana es cada cuántos días entonces? Más o menos 2,5 veces a la semana. Si una semana tiene 7 días, ¿sí? Más o menos 2 veces a la Como semana. 4 días y medio. Como cada 2,5 veces a la semana, un poquito menos, como cada, nunca muy exacto, 2,5 veces a la semana, quería decir que yo debería regar como un poquito más de 3 días, ¿sí? Como cada 3 días, uno siempre no riega como cada, no va calculando exacto, pero más o menos 2,5 veces a la semana, para que se hagan una idea, es más o menos 3 veces a la semana, cada 3 días, ¿sí? Más o menos, cada 3 días, aprox. Siempre hay una aproximación, pero uno con cada 3 días regando, ¿sí? Cada 3 días, ¿sí? No, pero en este suelo, este es para el ejercicio que hicimos recién, pues Martina, en la vida real no es tan así. En la vida real no es tan así. Sí, a veces puede ser, dependiendo, porque esto es un suelo franco arenoso. Imagina que este fuera un flanco arcilloso, a lo mejor te da cada 15 días en un suelo franco arcilloso. Cada 8 días, cada 9 días, cada 10 días, 12 días, etcétera, etcétera. Te puede dar cada mucho. ¿Sí? Y eso 2,5 veces. también, ¿Cómo? profe, eso también depende demasiado del tipo de cultivo. Sí, depende del tipo de cultivo. Hay cultivos que chupan un montón de agua, ¿sí? Depende de la época del año, ¿sí? Depende de la época del año y de cuánto tengo que regar. Y ahí vamos a verlo, eso viene para más adelante, ¿sí? Sí, Depende un porque montón. de hecho hay Dime, un dime. tipo de trigo que se riega una vez, tiene solamente un riego. Sí, pues, yo una vez, por ejemplo, la uva la uva para vino, una vez yo fui a un campo, la uva para vino, y ellos regaban en pleno verano, estamos diciendo enero, ¿sí? Regaban, bueno, porque el suelo era súper arcilloso, creo que la última riego que regaban era, ponte tú, la última semana de diciembre, y de ahí no volvían a regar más. Quizás regaban, no, miento, regaban como la segunda semana de enero, regaban la segunda semana de enero, y de ahí, si al menos quisieran 45 grados por 2 semanas, pero en general ellos no regaban más, porque lo que les importaba a ellos era que se acumulara el azúcar. Entonces depende mucho del cultivo, lo que hemos dicho, depende del cultivo, depende de si a lo mejor es un verano súper caluroso, a lo mejor puede ser que generalmente las semanas más calurosas de verano son las 2 últimas de enero, ¿sí? Pero imagínense que tuviéramos, que ojalá que no pase, que tuviéramos un verano con 3 o 4 semanas con temperaturas sobre 40 grados, ¿sí? Ojalá que nunca pase eso, pero en Estados Unidos ha pasado, en Europa ha pasado, de repente tienen 10, 12 días con temperaturas sobre 40 grados. Estoy diciendo que hacen 32 grados a las 12 de la noche, ¿sí? Imagínense, nosotros todavía no hemos llegado a eso. No me extraña que lleguemos a eso en cualquier momento, ¿sí? Imagínense que de repente, o por el contrario, a lo mejor, sí, pues, imagínense con las mascarillas. O imagínense al revés, ¿sí? A lo mejor nos toca un verano súper lluvioso, y eso quiere decir que a lo mejor no vamos a tener que regar tan seguido, ¿sí? O que hay mucha radiación solar, o que hay mucho viento, en zonas con mucho viento tengo que regar más seguido, ¿sí? O no sé, pues, si tengo un suelo súper compactado, quizás voy a tener que regar más seguido. Si tengo un suelo compactado y arenoso, ¿se dan cuenta? Ahí uno tiene que ver. Por eso Profe, dime. profe, una pregunta, así más o menos en lo práctico. Si yo tengo un cultivo en un macetero, en cualquier cosa, y lo En riego el en closet, verano. me dices tú. No, pero si tengo un cultivo o a todo campo y hay mucho calor, no sé, pues 30, 40 grados, ¿ya? Sí, sí. Y yo lo riego ese día. O sea, a lo que voy yo es cómo mido la frecuencia de riego según las temperaturas que hayan. ¿Cómo adapto ese dato? Porque si riego el día o en el momento que están haciendo 40 grados, se pueden cocer las raíces. Sí. Bueno, ¿Cómo se generalmente los saca ese riegos, dato? ya, eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero sí, uno adapta la frecuencia. Lo que pasa es que esto es como, si te das cuenta, acá voy a volver atrás un momentito, ¿sí? Si te das cuenta, esto que está acá, esta imagen, ¿sí? Es como si tú tuvieras las condiciones ideales, pero esta curva, ¿sí? Esta curva a veces puede ir más separada o más junta, o a veces tres riegos van súper juntos, o tres riegos van separados, porque tú tienes que ir controlando este umbral de riego, ¿sí? Tú vas a ir midiendo cómo se va agotando el agua de riego, tú vas a ir midiendo, se va a ir midiendo, tú vas a ir midiendo, y si tú por algún motivo, porque esto tiene que ver también con todo lo que pasa arriba, acuérdate que es un equilibrio finalmente, tú vas a llegar antes a tu umbral de riego, ¿sí? En un cultivo en el campo. Tú vas a llegar antes de un umbral de riego, se llega antes.
porque tu cultivo está evapotranspirando antes y tu suelo está perdiendo agua más rápido, ¿sí? Tú dices, voy a tener que empezar a regar antes porque el agua en el suelo no me va a aguantar tantos días, ¿sí? Se adelantan los riegos. Generalmente los sistemas hiperautomatizados ahora, los que están más automatizados, tienen un sensor en el suelo, ¿sí? Un sensor en el suelo que me dicen cuándo se está acabando el agua y inmediatamente cuando se llega al umbral de riego el sensor se activa. Independiente de que tú tengas el programado que te riegue cada 3 días, tú tienes un sensor en el suelo que te dice, ok, riega cada 3 días o, es como que le doy una opción, o cuando se llega al umbral de riego. ¿Sí? Entonces, si se programa, literalmente se programa. Entonces, generalmente ustedes van a ver que sí, hay sensores de lluvia también. Además, tú vas a ver generalmente que en campos agrícolas grandes, cuando las semanas que hacen mucho calor, ¿sí? Las semanas que hacen mucho calor, tú vas a ver que anda mucha gente mirando o dándose vueltas por el campo, justamente porque andan midiendo probablemente evapotranspiración en tiempo real o tasa fotosintética en tiempo real, y además están midiendo contenidos de agua en el suelo con algunos sensores en el suelo. Si tú ves que dice ola de calor, tú vas a ver que la gente anda dando vueltas, ¿sí? Para ver en qué momento riego, y generalmente tú el riego vas a regar muy temprano en la mañana o en la noche, ¿sí? Para que tú tengas al menos un tiempo, ¿sí? Donde el riego, de hecho yo te digo, porque yo he tenido que estar, a veces yo he ido a los campos, no sé, a las 5:30 de la mañana, y en ese momento tú vas al campo y te metes y está todo mojado porque están regando esa hora, ¿sí? Porque justamente para lo que dices tú, para evitar que no se quemen las plantas, no se quemen las raíces. Ya, profe, vale. Sí, es un poco así. Vamos a ir viendo de a poquito, sí, un poco de eso se trata esta unidad, pero sí, a ver, lo que es difícil es como ajustar bien en el caso de un cultivo grande es difícil a veces ajustar, porque además a veces en un cultivo grande tienes 3, 4 tipos de suelos distintos, cada uno va con una matriz distinta, ¿sí? Por suerte ahora la automatización ha permitido muchas cosas, ¿sí? Ha permitido que uno no vaya o que no haya tanto problema, ¿sí? De a poquito nomás, exacto, ¿sí? ¿Sí? Ya, chiquillos, lo voy a dejar hasta ahí. Revisen después esto con calma, ¿sí? Sin preocupaciones. Esto no se va a ir la materia, A ¿sí? paso firme. A paso No, sí, vamos a firme. ir lentitos, vamos a ir lentitos. Mañana tenemos clase de nuevo, así que ahí revisamos otras cosas. Vamos a hablar un poquito más de esto de lo que hablaban recién, de efectivamente de cómo programar el suelo, ¿sí? Cómo programar el riego, perdón, cómo nosotros vamos a ir incluyendo todo. Fíjense que esto es lo que vamos a ver mañana, ¿sí? Voy a estar toda la clase en esta cosa, ¿ya? Así que mañana vemos eso. Los voy a dejar hasta acá, chiquillos, sí, revisen estos cálculos, ¿sí? Tranquilos, sin miedo, ¿ya? Ya, chiquillos, los dejo, que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos mañana. Vale, profe. Chau, chau, gracias.